¿Ya te viste la película de Frankenstein? ¿Y tienes idea de todos los mensajes ocultos que hay detrás de toda esta historia? Yo hace un tiempo me leí el libro, la historia original, y no pude evitar hacer una comparación y un análisis entre estos dos formatos, entre el libro y entre la nueva película que salió recientemente de Guillermo del Toro, que by the way me han encantado los dos. Así que aquí va. Frankenstein es una obra escrita por la famosa escritora Mary Shelley en el año 1818 que pertenece al género del horror y de la ciencia ficción. De hecho, esta obra es pionera en este género. Como muchos ya sabrán, Frankenstein se trata de un doctor, Victor Frankenstein, porque sí, así se llama el doctor, no la criatura, que le da vida a un monstruo, así desafiando la vida y la muerte. Esta historia, como dije, pertenece al género del horror. Sin embargo, cuando tú estás leyendo el libro, te das cuenta que este está contado de una forma muy poética y muy romántica. La historia es una historia muy tétrica y muy bizarra. Sin embargo, esto se ve muy embellecido por las palabras, pero sobre todo por la forma en que Mary Shelley, la autora, cuenta todo esto. Ahora, entrando en la parte de la historia de Victor Frankenstein, desde un principio tiene una familia bastante cercana y bastante amorosa. Nos cuenta la historia de unos padres presentes, cariñosos, una infancia que recuerda mucho en el campo en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Aquí también es donde aparece la figura de sus hermanos y sobre todo el personaje que más adelante va a ser muy importante, que es Elizabeth. Elizabeth no tiene una historia muy relevante, o mejor dicho, un desarrollo de personaje muy relevante. Avanzando rápidamente en la historia, el primer punto de quiebre que tiene Victor es la muerte de su madre. Y a partir de aquí empieza su interés en el tema de la ciencia y en el tema de la vida y la muerte. Tanto es su interés y tanta es su formación en el futuro que aquí es donde emprende la creación de esta criatura. Ahora, cuando nace la criatura, esta es prácticamente un bebé recién nacido. Y la cuestión aquí no es cómo reacciona la criatura al nacer, sino cómo reacciona su creador al ver la monstruosidad que ha creado. Aquí viene la cuestión, que es ¿quién es el verdadero monstruo? Si el monstruo que ha sido creado y que luego se va humanizando, o el humano que ha creado al monstruo y que deja condenado a un sufrimiento eterno. Al ser una obra escrita y al estar representada en palabras, lo importante aquí es el cómo está contada y el cómo nos hace sentir a nosotros que nos estamos imaginando todos estos escenarios. En esta obra, Mary Shelley nos hace una introspección profunda de todos y cada uno de los personajes, de forma en que nosotros podemos empatizar con cada uno de ellos. Ahora, pasando a la perspectiva de la película, es una historia totalmente diferente y con unos puntos a analizar totalmente diferentes. Primero, creo que es importante recalcar que se trata de una adaptación, por lo cual no tiene mucho sentido que sea 100% fiel a lo que dice el libro. Aquí la cuestión está en que si es una buena adaptación o no. Y partiendo de eso, hay muchas cosas que cambian y muchas cosas que se integran. Empecemos comentando cómo está representado. El libro contaba una historia muy tétrica de una forma muy bella. Sin embargo, la película no es ni bella, ni poética, ni romántica. Aquí la representación del horror se relaciona un poco más con el género que como lo es con el libro. Y con esto no digo que el libro no se relacione con el género, sino que en la película es mucho más evidente. Aquí nos muestra más lo que es la crudeza de la sangre, la crudeza de la muerte, la maldad de las personas. Y a mí personalmente me encanta cómo está representado el horror en esta película de una forma tan cruda y que está muy bien hecha, lo cual tampoco es para todos. Entrando en la parte de la historia, yo veo una diferencia abismal en lo que es el contexto familiar. Pasamos de tener una familia muy cercana a una familia bastante distante y completamente polarizada. Un padre siendo un completo tirano, obsesionado con la medicina y con su reputación, y es en lo que finalmente se va a convertir Victor unos años más tarde. Ahora, otro punto interesante es el personaje de Elizabeth, que además de que está presentado de otra forma, aquí en la película existe una relación con la criatura. Y yo creo que es una buena integración a lo que es en la historia y una nueva perspectiva que nunca nos hubiéramos imaginado. Muchos le vieron desde el lado romántico a la relación que existe entre Elizabeth y la criatura, pero más bien yo creo que se trata de una conexión de comprensión, lo cual muestra como el lado más humano del monstruo. Y aquí viene el debate de nuevo de quién en realidad es el monstruo. Tanto en la película como en el libro nos dejan ver a un monstruo que cada vez se va humanizando y a un humano que se va convirtiendo en un monstruo.
Y por otro lado, en la parte visual quedé encantada. Esa estética gótica reforzaba mucho lo que la película nos quería transmitir. En el libro esa estética no estaba muy marcada, sin embargo, cuando ya la ves representada visualmente, es como una bendición a la vista. Esta fue una comparación en términos generales. Obviamente necesitaría mucho más tiempo para hacer un análisis más profundo. En conclusión, Guillermo del Toro se demoró aproximadamente 30 años en planear esta película y cada detalle está perfectamente pensado y perfectamente integrado. Así que hay que detenerse a pensar y a analizar por qué está ahí cada cosa. A mí en lo personal me gustó mucho cómo estuvo adaptada esta película. Además de que Frankenstein es una de mis historias favoritas, me encantó ver cómo fue representado en esta adaptación. Y eso fue todo por hoy. Gracias por ver.